Estamos en comunicación telefónica con Romina del Pla, que es docente y diputada electa del Partido Obrero en el FITU, ahí Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, y le damos la bienvenida. Hola Romina, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Un gran saludo para todos ustedes ahí. Bien, si de alguna manera te presenté mal o dije algo que no corresponde, por favor corregime. No, todo perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, Romina, para nosotros es muy importante poder entrevistarte a vos, que sos docente, que estás en la provincia de Buenos Aires, que sos diputada electa y que de alguna manera nos ayudes a pensar en voz alta o a ver un poco más la realidad que estamos viviendo los argentinos, las argentinas, de una manera general, no solo centrarnos en lo que propone el presidente, sino también en lo que propone la provincia de Buenos Aires. ¿Qué primera lectura podés hacer sobre este momento que nos toca vivir? Bueno, está claro que tenemos un cuadro en este momento en nuestro país y que también tiene que ver con toda una ofensiva internacional de Trump y el gobierno norteamericano sobre los derechos de la población, las conquistas de la población y especialmente de la población trabajadora. Claro. Este acuerdo de libre comercio que pretenden imponer, que todavía hay que ver, ¿viste? Tiene que pasar mucha agua bajo el puente, pero que en los hechos ya se viene aplicando en el sentido de que se le han dado todo tipo de garantías, de apertura a las necesidades del gobierno norteamericano. Bueno, está claro que estamos en un sometimiento colonial que se puede, por supuesto, comparar con el Pacto Roca-Runciman o con algunos de los momentos de mayor sometimiento de la burguesía argentina al imperialismo. En su momento el imperialismo dominado por Inglaterra, ahora el imperialismo dominado claramente por Estados Unidos, y que en eso lo que más importa no es tanto, lo que más le importa a Trump y a Milei y a la clase capitalista, no es tanto si un impuesto más, un impuesto menos, a tal arancel, sino es si pueden arrasar con los derechos laborales de los trabajadores, con su derecho a la organización, y por eso este empeño tan notable en colocar entre los desafíos estratégicos el tema de la reforma laboral. Y vos fijate que la reforma laboral, que está claro que no va a generar ningún mejor empleo, ni ninguna mejora en las condiciones, sino todo lo contrario, es un avance completo en la precarización, es profundizar lo que en su momento ya hizo Menem con la flexibilidad laboral, lo que hizo de la Rúa y los gobiernos subsiguientes con las flexibilizaciones de las condiciones de trabajo, y llegamos a este cuadro de un 40% más de la mano de obra empleada de manera completamente precaria, con salarios que están por el piso, con ataque a los derechos laborales y de organización. Entonces, la clase capitalista, vos fíjate que las patronales argentinas, que están muchos perdiendo bastante en relación a estas aperturas arancelarias y demás, de todas maneras cierran filas con el gobierno de Milei porque están esperando que se aplique esta reforma laboral para recuperar por la vía de una mayor explotación de los trabajadores, por la vía de quebrar la organización obrera, lo que pierdan por una eventual apertura, una caída de ventas o lo que fuera, porque les parece estratégico quebrar esta organización obrera, los convenios colectivos y los derechos conquistados. Por eso acá lo que hay que desenvolver, y nosotros desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, y lo hemos planteado con la multicolor también en las asambleas del SUTEBA, de hecho yo ahora estoy en el Congreso del SUTEBA, nos parece que es clave acá que hay que salir a desenvolver una fuerte lucha contra la reforma laboral, pero primero empezando por una gran campaña de clarificación, ¿no? Porque efectivamente alguien, si simplemente enuncia, se viene la jornada de 12 horas de trabajo, más de uno, incluso docente, dice, pero yo ya trabajo 12 horas, porque tengo 3 cargos, porque tengo tal cosa, tal otra. Entonces, acá hay que explicar que cualquier avance en la reforma laboral, lejos de retroceder o de mejorar esa situación, que es ir atrás de las conquistas históricas de la jornada de 8 horas, lo que va a hacer es agravar las condiciones de precariedad. Entonces hay que explicar
hay que salir a explicar, incluso al trabajador que no está registrado, que no va a haber ninguna mejora. Incluso ya se empieza a ver con este anuncio de hoy del asunto de la eliminación del monotributo y llevarlo a condiciones de autónomos, que va a significar mucho más dinero, muchas peores condiciones. Entonces hay que hacer una gran campaña de clarificación. Nosotros del Partido Obrero vamos a una gran campaña, ya estamos haciendo recorridas, videos, agitaciones en puerta de fábrica, folletos, etcétera, contra la reforma laboral, pero acá la clave es que hay que pelear en cada gremio, en cada lugar de trabajo, para desenvolver asambleas, para desenvolver esta conciencia y un plan de lucha. Y hay que discutir con las direcciones de los sindicatos que tiene que haber un plan de lucha a fondo, que no puede ser, como recién escuchamos acá, un paro el día que se trate. Un paro el día que se trate ya perdiste. Acá claro, hay que desenvolver un plan de lucha previo, claro, para obligar incluso a los que se están sentando a negociar, porque acá hay sectores de la burocracia sindical que se están sentando a negociar con Milei, como Gerardo Martínez y como muchos otros, para ponerles un límite también a ellos y para imponer un proceso de movilización como el 14 y 18 de diciembre de 2017, que desde abajo se impuso una movilización que impidió que Macri avance con la reforma laboral. Entonces acá también hay un problema de decisión y de actitud. Los que se quedan lamentando en nombre de que bueno, hay algunos problemas, ganó Milei, no sé qué, bueno, lo que tienen que hacer es salir a luchar y a explicar y ganarle a cada uno que haya votado a Milei, ganarle la conciencia de que aquí hay que salir a enfrentar esto porque nos viene una catástrofe. Entonces, Romina, el problema me parece que pasa fuertemente por eso y es muy difícil defender que todo, digamos, sería bárbaro el cuadro si uno no pelea por mejorar las condiciones actuales también, porque si yo digo no, hay que defender el estado de cosas actual, bueno, más de uno dice, che, pero estás loca, tenemos salario los docentes entre los 4 peores del país, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no, claro, justamente necesitamos un salario igual a la canasta familiar, necesitamos terminar con la sobrecarga laboral, necesitamos romper con el Fondo Monetario Internacional y no como dice Kicillof, que es de chiquilines discutir esto. Bueno, claro, todas esas cosas son muy importantes, ¿no? Sí, Romina, pero yo me quiero detener un poquito en todas las cosas que dijiste en 12. Esto último que tiene que ver con que, bueno, son problemáticas que nos vienen atravesando, para ser buenos, hablando de los últimos 40 años, ¿no? Pero esto viene de mucho más atrás. Y cuando vos hablaste del 2017, que se le puso un freno a Macri con la reforma laboral, yo me pregunto muchas veces, y después le pregunto a la gente que más o menos está en las condiciones de poder contestarme, ¿por qué eso no se repitió? ¿Cuál fue fue falta de acuerdo entre las organizaciones, entre los partidos? ¿Por qué eso no volvió a suceder cuando había sucedido en un momento crucial, que era un momento crucial, no había que pararlo a Macri, y ahora si uno dice, bueno, hay que parar esta reforma laboral, y cuando vos decís, bueno, por ejemplo, hay que salir a hacer campaña, salimos a hacer campaña, claro, pero la respuesta del otro lado es negativa, digamos, ¿cómo? Bueno, por eso, acá hay un tema, que es que después del macrismo, y tenemos que pensar que lo que vino después del macrismo fue el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa, que fue una catástrofe. Sí. Todo eso recreó las condiciones, obviamente, y creó las condiciones del triunfo de Milei. Sí. Y vos fijate que aún después del triunfo de Milei, la propia posición del peronismo y de los sindicatos conducidos por el peronismo ha sido la de la contención social permanente. Claro. Ha sido la de no hay que salir a luchar, solamente hay que votar. Y ahora, con esta elección última, se vio claramente que el argumento de no hay que hacer nada, solo esperar e ir a votar, se demostró completamente inútil y que es una orientación que genera impotencia, ¿sí? Y que genera un retroceso. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque está claro que no solo no alcanza ir a votar, porque después viene Trump, te impone un chantaje y por diversos motivos, cuando no se ve que haya una masa organizada, todo un sector termina diciendo, bueno, por lo menos yo no quiero que el lunes se dispare todo. Entonces, esa política del peronismo de contener es criminal. Es criminal porque termina
desmoralizando y dándole las condiciones para un reforzamiento a un gobierno que es completamente minoritario desde el punto de vista de las posibilidades, del personal. Y entonces, en ese punto, me parece que tenemos que reforzar este proceso de organización independiente. Me parece que eso es absolutamente clave y lo tenemos que seguir desenvolviendo, y me parece que en ese sentido, hay que recrear las condiciones. Por ejemplo, el movimiento piquetero, sí, que ha sido tremendamente perseguido por el gobierno de Milei, ha hecho un gran plenario el jueves pasado, sí, en Parque Lezama, y han votado un plan de lucha, y van a una serie de medidas de plan de lucha. Los jubilados los miércoles están desenvolviendo una serie de medidas, van a movilizaciones, no solo los miércoles, sino el 19, una gran movilización antiimperialista. Los trabajadores del Garraham acaban de arrancarle a Milei un aumento salarial del 61%. ¿Cómo lo hicieron? Sobre la base de luchar sin descanso, sin frenar, sin pensar en que, esto se resuelve solo en el Parlamento, o claro, pensar que alguien lo va a resolver, sino asambleas conjuntas del hospital, convocatoria a la comunidad, movilización a cuanto lugar hubo que hacer. Lo mismo los trabajadores del INTI, que se organizaron, pasaron por arriba de sus comisiones internas que estaban completamente burocratizadas, diciendo acá esto no va, se organizaron, se movilizaron y obligaron a que el Congreso tenga que votar para voltear el decreto desregulador y que cerraba el INTI y el INTA. Entonces, ¿se puede luchar y se puede ganar? Sí, se puede luchar y se puede ganar. Pero además hay que luchar porque aún pasando algunas cosas, vos luchando recreás las condiciones para poder en algún momento derrotar esas políticas. Entonces, esto me parece que es fundamental, que desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, desde la Coordinadora Sindical Clasista estamos desenvolviendo, y me parece que es lo que va a dominar la próxima etapa, ¿no? Sí, ¿cómo ves este diciembre? Bueno, es una pregunta media obvia, ¿no? Porque la crisis va a seguir, digamos, pero viste que diciembre para nosotros es como un mes bastante caliente, donde pasan siempre cosas políticas. Bueno, los últimos años no ha sido tanto, pero vamos a conmemorar una vez más el 19, el 20. ¿Cómo ves este diciembre que viene? ¿Cómo lo ves a nivel de la gente? ¿Qué estás notando? Bueno, mira, yo creo que hay una gran... por un lado hay una gran bronca, desconfianza, desazón, pero también entiendo que hay también una voluntad de entender y de intervenir. Mira, nosotros hemos convocado inmediatamente después de la elección, donde aparte el Frente de Izquierda tenía una intervención muy destacada, y me parece que esto es muy importante también, sí, me parece que hemos convocado asambleas y reuniones de balance. Y ahora el 13 de diciembre... vamos a asambleas abiertas convocadas por el Partido Obrero en todos los distritos para discutir justamente cómo preparamos esta gran ofensiva contra la reforma laboral. Bien. Entonces acá hay que deliberar. Y ya está convocada la movilización del 20 de diciembre, ya está convocada desde organizaciones piqueteras y de jubilados. Bueno, ahora hay que sumar a todos los que tienen que también participar en esa movilización. Y me parece que justamente diciembre va a ser, como suele ser, un mes caliente, ¿no? Un mes caliente porque es necesario enfrentar los despidos, las suspensiones, están cerrando fábricas a lo loco. Hay una cantidad de despidos impresionante. Es de locos, y vos fíjate que la burocracia sindical lo único que hace, sobre todo en la UOM, que es donde más se están cerrando, es decir, vamos a negociar alguna indemnización con suerte, nada más. No se les pasa ni por asomo ocupar la fábrica, claro, ¿se entiende? Salir a enfrentar los despidos, nada de todo eso. Como sí está haciendo, por ejemplo, Morbillo, que hace ya más de 8 meses que están metidos adentro de la fábrica, sí, defendiendo los puestos de trabajo. Claro, en una pelea muy difícil, pero están reclamando que la provincia estatice esa empresa que tiene una enorme capacidad productiva y que tiene condiciones. Sí. Entonces, ahí hay medidas para desenvolver, y me parece que tenemos que hacerlo, que tenemos que calentar estos motores, que tenemos que ver que están pasando cosas importantes en todo el país. En el interior está habiendo movilizaciones, está habiendo deliberaciones, está habiendo luchas. La docencia lo está haciendo, y también enfrentando los procesos de criminalización, ¿no? Claro. Acá vamos seguramente a una nueva ofensiva contra el Polo Obrero y otras organizaciones. Sí, claro, persecuciones y demás.
Claro, las causas siguen, está todo el intento de criminalizar a todos aquellos que nos solidarizamos con el pueblo palestino y denunciamos la acción criminal del sionismo. Bueno, pero hay también una juventud nueva que está surgiendo, que se está organizando, pero bueno, hay que superar justamente la impotencia de aquellos que dicen que le van a parar la mano a Milei y no hacen absolutamente nada. Al contrario, están plagados de gente que colabora con Milei, como fue el caso del peronismo. Y acá hay que superar eso de una buena vez, ¿no? Entonces, hay muchos sectores, incluso muy honestos del peronismo, gente que se nos ha encontrado con nosotros en las movilizaciones y demás. Bueno, el que quiera que siga teniendo su corazoncito, pero que venga a luchar con la izquierda, porque no hay otra. Claro, una pregunta con respecto a eso. Mirá, Galeano, hoy estoy citando mucho a Galeano, lo cité antes y ahora lo voy a citar ahora. Galeano decía que si las elecciones sirvieran para algo, para solucionarle los problemas a la gente, ya lo hubiesen sacado, ¿no? O sea, no existirían más. ¿Vos crees en eso? Porque, digo, ¿quiénes son los que inclinan la balanza? Para mí, mi humilde manera de verlo como periodista, es muy triste que a la gente la pongan en la condición de elegir entre lo peor y lo menos malo. Claro, por supuesto. ¿No? Los procesos electorales son muchas veces muy tremendos, ¿no? Este último proceso electoral, incluso si uno quiere, digamos, ver, vos fíjate que 1/3 de la población decidió no ir a votar. Claro. Esto es muy serio. Sí, claro. Es muy serio, ¿por qué? Porque por un lado, obviamente refleja un rechazo al régimen político en su totalidad, y uno desde el punto de vista que cuestiona este régimen político, sus instituciones y demás, podría decir, bueno, bárbaro, qué bien, hay más desconfianza, pero también es un rechazo impotente, porque no es gente que se está organizando por el gobierno obrero, ¿se entiende? Sino que está descontenta pero sin encontrar una salida. No, claro, pero también te podemos sumar que la gente descontenta y cansada y descreída, ¿no? Porque por ahí, Claro. no digo todos, porque también la decisión de no ir a votar es un acto político. Digamos, hay gente que va a votar pensando que es un voto castigo. Digo, y hay gente que no va a votar porque no le interesa nada, y hay gente porque no cree más. Bueno, por eso, pero termina siendo de una u otra manera una acción sin salida, ¿se entiende? Sí. Entonces me parece que hay que dar una batalla para entender y para desenvolver que tenemos que organizarnos y que hay alternativas, porque justamente no es la única posibilidad. Siempre tratan de imponer esa idea de que hay un balotaje, siempre ahí parece que hay un balotaje entre lo malo y lo menos malo. Sino que hay alternativas, que es la organización independiente. Claro. Y yo le diría a muchos que no fueron a votar, no, porque al final son todos los mismos. No, no son todos los mismos. Acá está el Frente Izquierda, no son todos los mismos. No. Hay mucha gente que lo entiende así, pero hay mucha gente que también entiende, por ejemplo, a la mayoritaria fuerza de oposición, como fue en esto, que fue el peronismo. Hay mucha gente que ya no le cree, incluso dentro de sus filas no le creen. Bueno, y hacen bien en no creerle, porque vos fíjate que cuando sacan la propaganda de decir vamos a pararle la mano a Milei votando a Fuerza Patria, y tienen que poner imágenes de movilizaciones donde ellos no estuvieron. Claro. Lógico que hace bien la gente en descreer de eso. Si ya le reivindicaron la unidad del peronismo, y qué bien que vamos unificado con Jalil, con Jaldo, de Tucumán, de Catamarca, y los tipos electos en la lista del peronismo ya dijeron que van a apoyar la reforma laboral. Claro. ¿Cómo no van a descreer de eso? Y está muy bien, pero hay que dar un salto, hay que organizarse en forma independiente. Si no sacamos esas conclusiones de fondo, bueno, va a ser difícil que podamos imponer una salida. Mi pregunta que sea obligada una derrota ahora, de los Milei y compañía. Mi pregunta obligada ahora, Romina, es, con todo el respeto del mundo, es preguntarte, ¿hay un ejemplo de lo que usted dice, o de lo que la izquierda dice, o de lo que no queremos un gobierno como este, y tampoco lo queremos al peronismo, digamos, dentro de las mentiras y todo lo que proponen? Digamos, ¿hay un ejemplo que le podamos mostrar a aquellos descreídos que Sí, hay otra posibilidad? ¿Que hay otra posibilidad? Sí, por supuesto, hay ejemplos históricos, no hay ejemplos en este momento, pero sí podemos demostrar que los trabajadores que pusieron en pie el primer gobierno obrero de la historia,
en Rusia en 1917, hasta que se burocratizó completamente, demostraron la superioridad de una gestión colectiva de los medios de producción y demostraron que un país súper atrasado se convirtió en una de las primeras potencias mundiales. Hay ejemplos que demuestran que los primeros años y de organización y todo el primer periodo de la Revolución Cubana también sacó un país ultra atrasado y sometido y lo colocó en un escenario muy importante de desarrollo, en áreas muy importantes del desarrollo humano. O sea que efectivamente hay ejemplos históricos. Ahora, necesitamos desenvolver nuevamente esos procesos para que las próximas experiencias, bueno, no se burocraticen, para que tengan un alcance internacional, que es la forma en la que se puedan sostener. Pero el capitalismo nos está llevando una barbarie completa. No podemos resignarnos, esa es la realidad. Claro, claro. Bien, Romy, si te quedó algo por contarnos, que vos quieras, que yo no te pregunté y que es importante que la gente sepa, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde más te movés, ¿no? Bueno, sí, esta invitación, en primer lugar, estas asambleas del 13 de diciembre, sí, abiertas, que se acerquen, que todos aquellos que nos quieran contactar, nos contactan por las redes, a través de prensaobrera.com o de mis propias redes personales, pueden contactarse y se suman. Y por supuesto el 19 vamos a esta movilización junto a los jubilados, ahora el 19 de noviembre, y bueno, vamos a intervenir en cada una de las instancias de este plan de lucha que se viene elaborando para enfrentar a fondo la reforma laboral y previsional del gobierno de Milei. Sí, ¿cómo se combate a la timba financiera, Romy? Bueno, se la combate en primer lugar colocando un control de los bancos y el comercio exterior. Acá hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar que se siga fugando el ahorro nacional, y hay que desconocer la deuda externa, hay que romper con el Fondo Monetario y colocar todos esos recursos al servicio de un desarrollo del país. Bien, muchas gracias por estos minutos que nos diste. Gracias a ustedes, un gran saludo, abrazo. Que estén muy bien. Estuvimos hablando con Romina del Pla, que es docente y diputada electa por el Partido Obrero en el FITU, Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad.